Hola, hola, buenos días. Confirmen si el audio está bien. Hola, hola. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha. Sí se escucha. ¿O sí? Uy. Vamos a listar el punto. Ya. Entonces vamos a completar con el tema de análisis de carga. Ya, donde vamos a ver conceptos importantes, algunas características principales, su clasificación, el tipo de cargas que hay y, bueno, procedimientos para realizar un descenso de carga. La idea era, como les anticipé anteriormente en la clase presencial, de que antes de entrar en un descenso de carga, siempre es importante primero identificar qué tipos de cargas hay en la edificación. ¿No? En cuanto a sistemas estructurales y la construcción, sabemos que está dividido en dos partes importantes, ¿no? Lo que es la parte arquitectónica, que nos da procedimientos y confort de los espacios para el usuario, y lo que es la estructura también, ¿no ve? Porque de nada nos sirve hacer una edificación que no tiene cierto nivel de confort, ¿verdad? Entonces, siempre los dos van de la mano. ¿Ya? Es muy importante el espacio arquitectónico, como es muy importante también la estructura. Ya, función estructural y espacio envolvente adquiere una identidad arquitectónica, ¿no? En toda esta primera parte, obviamente, nos resalta lo importante que es que la parte arquitectónica vaya de la mano con la parte estructural. Ya un poco de, bueno, aquí con acciones horizontales, que son vientos, pero esto lo vamos a ver en la clasificación directamente. Conocimientos, métodos y medios. Los siguientes son importantes. Medios. Diseño, físico-mecánica, distribución de fuerzas. Ya. Más que nada, cómo va la secuencia estructural. ¿Ya? Van, definen los criterios estructurales específicos del proyecto definido, ¿no? ¿Para qué se va a realizar la estructura? ¿Ya? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el medio? Si es que la estructura va a funcionar para un hospital, para un colegio, para una universidad. Es muy importante tener el objetivo para definir el tipo de estructura que uno va a utilizar. Ya mucho también depende de la magnitud, ¿no? Cuán grande es. En área o en altura. Igual hay que tomarlo en cuenta. Ya, denme un minutito para ir al punto 2. Ahora sí, continuando con el punto 2. Desarrollo de los modelos correspondientes a las posibles soluciones de sistemas estructurales.
Ya, búsqueda de sistemas estructurales con una geometría compatible. Estructuralmente es muy importante tener formas regulares, ¿no ven? Lo que va un poco en contradictorio en lo que es diseños arquitectónicos, ¿no? Muchas veces tienen formas irregulares u orgánicas, ¿ya? Cosa que siempre estructuralmente o la mejor forma que hay es un rectángulo, es un cuadrado, ¿no? Formas completamente regulares. Pero muchas veces el diseño arquitectónico pues se aleja de esas formas, ¿no? A no ser de que sea un diseño minimalista, pero ni aún así, ¿no? Lo cual es importante. Es importante respetar tanto el diseño arquitectónico, ¿ya? Y bueno, la estructura ya tiene que adecuarse, ¿no? A lo que es la funcionalidad arquitectónica, respetar lo que es el diseño arquitectónico también. Ya para el punto 3, el diseño de la geometría básica del sistema estructural, donde se da la comparación entre modelos, ¿no? Entre la función, técnica, estética y costes. Ya todo lo que es estético, lo que es funcionalidad, igual, confort, lo da toda la parte de arquitectónica, ¿ya? Después, decisión sobre el sistema estructural elegido, ¿no? ¿Con qué tipo de material estructural voy a trabajar? Como materiales estructurales tenemos varios. No solamente estamos hablando del hormigón armado. La madera también es un material estructural. El bambú también es un material estructural. Los perfiles o barras de acero también son materiales estructurales. Ya, entonces también es muy importante definir el tipo de material que va a ser utilizado en la estructura, ¿ya? Porque obviamente, hablando de obra fina, hay muchos y diversos materiales para utilizar. En cuanto a la definición en el sistema estructural secundario, ya estaríamos hablando una pequeña estructura para soportar el material de cubierta o en las cubiertas, ya que generalmente manejan estructuras con un sistema de vector activo. ¿Ya? Pero es muy usual encontrar en una edificación más de un sistema estructural. ¿Ya? Después, lo que son las hipótesis del sistema de fuerzas que se originan, ¿no? O sea, va a ser necesario que la edificación soporte cargas de viento, cargas resistentes o solamente cargas gravitacionales. Después viene el predimensionado de los elementos del sistema, ¿no? Obviamente tus columnas, vigas, losas, fundaciones tienen que tener una geometría y una sección adecuada, ¿ya? Adecuada obviamente a la magnitud y a las cargas que va a tener, ¿no? En cuanto al cálculo de la estructura y sus elementos, en cuanto a la determinación de los elementos estructurales y sus uniones, cálculo de las cargas, fuerzas y momentos, dimensionado de las partes y comprobación del cálculo estático, ¿ya? Me imagino que ya el primer día de clase o los anteriores temas, el arqui ya les dijo que un cálculo estructural como tal es necesario arriba de 4 plantas, ¿no? O mejor dicho, arriba de 4 pisos. Menor a esa magnitud, entonces tranquilamente se puede encargar un arquitecto sin la necesidad de utilizar otros profesionales, ¿no? Otras disciplinas. En cuanto a la organización de la construcción y su ejecución, va de la mano con la confección de detalles de los elementos y construcción, descripción de la ejecución y las técnicas de ensamblaje, ¿ya? Cómo voy a unir, con qué tipo de sistema constructivo voy a utilizar, ¿ya? Y obviamente, dependiendo del sistema constructivo que uno va a utilizar, las uniones son diferentes, ¿verdad? El mismo modo de ejecución también es diferente y las técnicas de ensamblaje igual.
Un poquito igual, recordando lo de hemos visto 7 sistemas estructurales. A ver. Han visto lo que es el sistema estructural de forma activa, que más que nada funciona o se sostiene a través de pliegues doblados, ¿no? Y me imagino que la mayoría o todos han hecho en la clase correspondiente un papelito, lo han doblado, ¿no? O sea, muy parecido a hacer origami, pero en su forma más simple. Después el sistema estructural de vector activo, que actualmente lo vemos mucho en sechas, en cubiertas para canchas de fútbol, ¿ya? Puede ser metálicos más que nada, ¿no? Madera en algunos casos, solamente que ya la madera, debido a la misma explotación, la contaminación y la escasez de la madera, más que nada ya están utilizando metálicos, ¿no? O por lo menos perfiles de aluminio. Después hemos visto también lo que es el sistema estructural de masa activa, uno de los sistemas más conocidos, donde también les he dicho que hay una subclasificación para utilizar como sistema a base de pórticos, sistema con muros portantes y un sistema dual, ¿no? Que es el más utilizado debido a que, bueno, más utilizado en edificaciones altas, un sistema dual, donde además de trabajar con columnas, también trabajamos con muros portantes. Y también hemos visto lo que es el sistema estructural superficial, o mejor dicho, de superficie activa, ¿no? Este es el de los pliegues doblados, superficie activa, ¿ya? Y un pequeño error, el de forma activa es el de muy similar a lo que son las carpas de circo, ¿no? Donde tiene un elemento vertical y funciona a base de cables, ¿no? Obviamente cables tensionados. Después, lo que es el sistema vertical, actualmente donde lo vemos es cuando una estructura tiene muros portantes, ¿ya? Especialmente los muros de corte que van como caja del ascensor. Esos funcionan como un sistema vertical, ¿ya? Porque obviamente recogen las cargas de toda la edificación, pero de manera lateral, ¿no? O sea, a ver, vamos a activar aquí una pluma, ¿ya? Los muros de corte obviamente que van desde la planta baja hasta el último piso, de todos los entrepisos va recogiendo las cargas laterales, ¿ya? Por eso se lo considera un sistema estructural vertical, pero obviamente ninguna edificación solamente trabaja con muro portante, ¿ya? O sea, con uno. Entonces, sistema estructural vertical sí lo utilizamos, pero con el apoyo de masa activa. Después, sistema estructural neumático, sí es muy poco usado, pero vale, ¿no? Como un sistema estructural, ya que, bueno, trabaja, vamos a decir, en superficies acolchonadas, ¿no? Como vemos en los centros de entretenimiento para niños, en los inflables. Ya, básicamente la estructura o la capacidad portante depende de la compresión, ¿no? Cómo comprimes ese aire. Después un sistema estructural combinado o híbrido, ¿no? Yo creo que ese es uno de los sistemas que actualmente es el que más se utiliza, ¿no ven? ¿Por qué no utilizamos un sistema estructural puro? Ya casi siempre es la combinación de masa activa y vector activo o masa activa y sistema estructural vertical. Entonces el híbrido sería como uno de los sistemas estructurales más utilizados actualmente. Bueno, esto ya es pequeño repaso. Me parece que con la primera parte hemos repasado ya lo que son los 7 sistemas estructurales.
Y como las diapositivas seguramente en algún momento la que los va a colocar a su disposición van a poder ya leer esta parte, ¿no? Solamente con fin de repasar. Ya está el sistema vertical. Estabilización, vertical. Este sigue siendo. Este es neumático. Y los híbridos, ¿no? La combinación de dos o más sistemas estructurales. Después, ¿qué entendemos por lo que es un análisis de carga? Anteriormente les había indicado que el análisis de carga está destinado para determinar qué tipos de carga van a actuar en la edificación, con qué tipos de carga vamos a utilizar. A ver. Para ello había dos grupos grandes, ¿no? Lo que son las cargas accidentales o dinámicas, que generalmente son producto por inclemencias del tiempo, y también tienen una característica principal que son por cortos periodos de tiempo. Luego, la otra clasificación importante, el otro grupo sería lo que son las cargas estáticas, ¿no? Aquellas cargas que generalmente están en la edificación, ¿no? Y que van en función a la gravedad, o mejor dicho, en dirección a la gravedad, de arriba hacia abajo. Y las dinámicas, por lo general, son cargas laterales, mayormente a sismo o viento, cualquiera de los dos. En lo que son gravitacionales, tenemos una subclasificación igual de lo que son las cargas permanentes y las cargas variables. Obviamente, en las cargas permanentes van a ser aquellas cargas que están constantemente en la edificación, ¿no? Por lo general, la carga muerta, ¿ya? Donde la carga muerta considera lo que es la sobrecarga más el peso propio de la estructura, ¿ven? Donde les dije que la sobrecarga está dada por la obra fina, ¿no? Dependiendo del tipo y de los materiales que van a utilizar en la edificación. Puede variar entre 120 a 180. Ya eso se calcula, se detalla, ¿ya? Pero un análisis de carga completito, con números y muchos ejemplos, lo van a hacer en estabilidades 2 o 3. Ya después, el peso propio también se calcula, obviamente sí, pero depende únicamente de todo el peso de la estructura, ¿no? Únicamente de la estructura. Después, en cargas variables, tendríamos la carga viva, ¿ven? Porque no todos, o mejor dicho, nosotros no nos vamos a quedar en un solo ambiente, ¿no ven? Caminamos, nos movemos, entonces ese peso o nuestro peso es variable. Ya por eso entra este tipo o a esta subclasificación de cargas. Aquí está también para recordarles que como cargas permanentes tenemos la carga muerta, la cual está compuesta del peso propio y la sobrecarga. Ahora, en la parte de cargas accidentales, podemos ver cargas de viento, cargas sísmicas, aquí generalmente en Bolivia las únicas dos. En otros países consideran lo que son las cargas de nieve, las cargas de lluvia, empuje del terreno de sótanos. Bueno, eso también lo podemos ver acá, especialmente si estamos hablando de edificaciones grandes con sótano o doble sótano. Peso del hielo, igual consideran en otros países, obviamente. Cargas extraordinarias, cargas por fluidos. Este tal vez también lo podemos considerar aquí en nuestro medio porque la carga por fluidos está dada
estamos conteniendo líquido, puede ser un tanque de agua alto, obviamente, bastante grande, o piscinas, ¿no? En los últimos pisos especialmente. Aquí definida, ¿no? Obviamente sabemos la cantidad y la capacidad de agua que vamos a contener en nuestra piscina o la capacidad de agua que vamos a tener en nuestro tanque alto. Ahora también se consideran las cargas por fluidos no definidos, ¿ya? Los cuales prevén pequeñas inundaciones, ¿no? Obviamente no sabes qué capacidad ni cuánto de agua vas a tener en una inundación. ¿Sí? Entonces, por eso se le dice carga por fluidos no definidos, ¿ya? Y la carga extraordinaria, que es la que menos se utiliza, bueno, pues está definida por alguna acción producida, podemos decir, tal vez por el hombre, ¿no? Esas cargas serían tomadas en cuenta si nosotros estaríamos tratando de construir un fuerte, ¿ya? Para evitar guerra, digamos, ¿no? Que soporte impactos, que soporte bombas, ¿ya? Entonces esas son las cargas extraordinarias. Las cargas por peso de hielo, muy similar a lo que es la nieve, considerando que la nieve son como lluvia, ¿no? Básicamente es como lluvia, no es compacto, es bastante poroso, cosa que es bastante liviano a lo que se considera literalmente hielo, ¿no? Es una masa poca porosa y bastante compacta, obviamente mucho más pesada de lo que es la nieve. Entre cargas gravitacionales, bueno, está otra vez, ¿no? Para que no se olviden. Más que nada aquí son los ejemplos, ¿no? En cargas accidentales hay todas estas y como les había mencionado anteriormente, estas nacen o están dadas por una determinada normativa, ¿ven? Y estas son las letras con las que se representa, ¿ya? Por normativa. Y aquí ejemplo como carga permanente, tenemos lo que es la carga, bueno, esto es peso propio. Ya, esto es carga muerta. Carga muerta no es lo mismo que peso propio. La carga muerta es la sumatoria del peso propio más la carga viva. Ya, esos dos. Después en cargas variables, la única que tenemos es la carga viva, ¿no? Y eso aquí está mal escrito también, ¿no? Dices acá sobrecarga y nos muestra la carga viva, pero estas son las siglas de la sobrecarga, ¿ya? Esto sí es sobrecarga. Eso es lo que vendría a ser la carga muerta, la sumatoria de la sobrecarga y el peso propio. Como variables, la única es la carga viva, ¿ya? Donde no solamente incluye personas, también incluye muebles, ¿ve? Porque yo puedo mover las sillas, puedo mover las mesas, puedo mover cualquier mueble, ¿no? Para cambiar los ambientes, refuncionalizar, etcétera. Esta es la normativa que más se utiliza, ya para hacer un análisis de carga o para sacar el valor de las cargas vivas, ya, porque la carga viva no se calcula, se lo saca de las tablas. Y lo más actual sería la 722, ya no la 2016, ¿no? Como dato importante también vale la pena decirles de que esta normativa, o mejor dicho, todas las normativas se actualizan cada 3 o 5 años, ¿ya? Eso quiere decir que de la AC 722 próximamente vamos a tener una AC 2027.
¿ya? Ese es el tiempo en el que tardan de actualizarse si es que es necesario. A veces 3 años, ya dependiendo de los eventos o vean cómo está funcionando cuando se aplica la normativa, ¿no? Ahora es muy importante definir también o tener claro qué son las cargas de servicio. ¿Ya? Las cargas de servicio no va a ser más que la sumatoria de carga muerta más carga viva. Generalmente esta carga de servicio se lo utiliza para dimensionar geometría, ¿ya? Secciones, cuánto por cuánto va a ser mi viga, cuánto por cuánto va a ser mi losa, ya, cuánto por cuánto de fundación, etc. Las cargas mayoradas ya son combinaciones de carga, ya. La que nosotros utilizamos es los factores de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿ya? Obviamente es, como su nombre dice, una carga mayorada, ¿no? Una carga mayor a la de servicio. Obviamente porque está afectada por coeficientes del 1.2 y 1.6, ¿no? Esto obviamente va a ocasionar que el valor de la carga viva aumente un 20% y el valor de la carga muerta aumente un 60%. ¿Ya? ¿Esto por qué? Ya, aumentan un 20% lo que es la carga muerta para compensar ciertas fallas constructivas. ¿Ya? ¿Cómo me explico? Pequeños detalles, diremos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros reducimos las columnas, lo ideal sería que la reducción sea en eje central, ¿ya? Cosa que sí se puede cumplir, pero solamente en columnas centrales, ¿ya? Si yo tengo mi fachada acá y pongo a reducir mis columnas en el eje central, pues voy a empezar a tener huecos, ¿ya? Y eso no es estético en una fachada. No, 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 tampoco lo hacen, ¿ya? Estos reducen, obviamente, hasta que sea el ras de la edificación, ¿no ven? Ahí. Entonces, para compensar esta desviación de ejes y demás, es como aumentan la carga muerta, ¿ya? También cuando estamos haciendo el vaciado de contrapiso, a veces la losa deflecta un poco, ¿ya? Y no es como que te entra un espesor de 5 centímetros o de 3 de canto constante, ¿no? Siempre es un poquito más, tal vez un poquito menos. Entonces, para prever todas estas inexactas, o como decir, estos pequeños detalles como que le pones un poco más, es lo que evita sumar el 20% a la carga muerta, ¿ya? Después, en cuanto a lo que es la carga viva, aumentan un gran porcentaje, un 60% es bastante grande, bastante considerable, ¿ya? ¿Por qué? Porque pucha, a veces, o mejor dicho, les he hablado sobre la carga viva para un hospital, colegio, universidad, ¿no? ¿Cuánto manejamos? Son 500 kilogramos por metro cuadrado. Obviamente les dije de que no solamente incluye el peso de las personas, ¿no? También incluye el peso del equipo que vas a colocar, ya tus camillas, el peso de los tanques de oxígeno, etcétera, ya. Pero si hacemos un análisis, o sea, si ustedes se paran en el lugar en el que están actualmente y dibujan un cuadradito de 1 metro por 1 metro, que eso es literalmente 1 metro cuadrado, ¿cuántas personas creen que puedan entrar en 1 metro cuadrado? Yo estimo que más o menos pues entrarán 2, 3 a lo mucho,
¿ya? Pónganse que esas personas son bastante robustas, ¿ya? Que cada una pesa más o menos unos 100 kilos. Llegamos a 300, por alguna razón entran 4, y eso considerando que son robustas, máximo a 400, ¿ya? Pero hay situaciones que se dan donde hay bastante aglomeración de gente, ¿ya? Por ejemplo, el último incidente que ha habido, no sé si era aquí en Cochabamba o dónde, pero era bastante popular, donde había manifestaciones, creo que en el seguro universitario, ¿ya? Pero había manifestaciones, si mal no recuerdo, en el quinto, sexto piso, ¿ya? Y obviamente cuando estás haciendo manifestaciones, las personas empiezan a aglomerarse, ¿ya? A estar pues prácticamente de la mano, como quien dice, chocando cara con cara, nalga con nalga, mano con mano, ¿no ve? O sea, no hay campo ni espacio para nada. Y en una manifestación es usual que la gente se empuje, hay avalanchas, etcétera. Y el barandar del quinto, sexto piso, pues se dio, ya cayó hacia abajo. Y obviamente las personas que se estaban empujando, especialmente las que estaban en el canto, han ido para abajo, ¿ya? Y obviamente, pues, la mayoría, por no decir todos, los que han caído han fallecido, ¿no? Y si han sobrevivido, bueno, imagino que han debido tener bastantes efectos colaterales, qué sé yo, una parálisis o algo así, ¿no? Entonces, este tipo de cargas considera todo este tipo de posibilidades, ¿ya? Por eso aumentamos un 60%. Denme un minutito y vamos a responder tu pregunta, ya la persona que levanta la mano. Ahora sí, alguien levantó la mano. ¿Nos pudiera expresar su pregunta? O por lo menos que diga que ha sido un accidente, ¿no? Como ensayo no hay pregunta. Ya. Entonces, continuando, por ese tipo de razones,
es donde aumentan el 60%, ya la carga viva. No solamente manifestaciones, ¿no? También campañas, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han ido a un cierre de campaña, no de la universidad, ¿no? De algún postulante a la presidencia, los edificios pues son bastante llenos. Y no solamente se quedan quietos, ¿no? Están saltando, están moviéndose, bailando, etcétera. Y bueno, algunas situaciones también hasta pelean. Entonces, ¿qué son las combinaciones de carga? Son aquellas combinaciones que nos ayudan a mayorar las cargas de una manera que nos ayude a sacar aceros. Con las cargas mayoradas es donde sacamos aceros. En algunas bibliografías también les llaman cargas de diseño. ¿Ya? Esas son todas las combinaciones de carga que nos presenta la normativa AC. ¿Ya? Donde la más usual, la que siempre vamos a ver y utilizar es esta, ¿no? 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Este es 0.5 de LR. LR viene a ser carga viva reducida, ¿ya? Pero eso lo ven analizando, considerando otro tipo de cargas. Para reducir y hacer un análisis más minucioso, ¿ya? Cosa que aquí no lo utilizamos. Esto para nosotros es prácticamente cero y nos quedamos ya con esta famosa combinación de cargas. Ya, entonces, me imagino que ya les han debido decir que es un descenso de cargas, que obviamente hay que empezar a descender cargas de arriba hacia abajo, ¿no? Desde la cubierta hasta la última columna en planta baja, en caso de que sea un sistema porticado, ¿ya? Porque después en un sistema de muro portante, en vez de pasar por la columna, pasan por todos los muros de corte, ¿no? Después, la dirección de las cargas, como podemos ver acá, donde las losas transfieren las cargas a las vigas y las vigas transfieren cargas hacia las columnas, y el mismo proceso se va repitiendo hasta llegar a las columnas en planta baja. A eso se le llama modelación de cargas, ¿ya? Por ejemplo, la carga viva del personal inmobiliario es carga gravitacional, la cual se puede traducir o idealizar en una carga uniformemente distribuida en toda la superficie, ¿ya? Todo lo que son cargas de viento y sismos se traducen en cargas laterales que actúan en los entrepisos, ¿ya? Entre más arriba estés, más grande es la carga lateral, ¿ya? Bueno, esto más que nada en vientos, ¿ya? En sismos es al revés, ¿ya? La carga lateral más crítica se da en la planta, bueno, sí, en la planta baja. Ya desde ahí empieza a sacudir, ¿no? En la acción sísmica. Aquí, bueno, aquí ya está idealizado, ¿no? Hay dos métodos para considerar la sobrecarga por viento, así como estamos viendo que también es una idealización, una carga distribuida y también con cargas puntuales. ¿Ya? Y bueno, aquí consideran sobrecarga de nieve, nosotros vamos a considerar carga viva. Para el techo, por ejemplo, o para la cubierta es diferente, solo son 150 kilogramos por metro cuadrado que tomamos en cuenta para techos. Ya después sobrecarga de uso se refiere a personas y a el mobiliario, ¿no? Esta sería una buena idealización de cargas. Esta es una presentación igual de peso propio de los materiales, porque no podemos hablar o no podemos realizar un descenso de carga si no conocemos el peso propio de los materiales, ¿no? O peso específico.
Del adobe tendríamos unos 1800 kilogramos por metro cúbico. Tenemos de baldosas cerámicas, bloques huecos, bloques multicelulares de arcilla, ladrillos macizos de arcilla. Tenemos todo tipo de morteros igual acá. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a calcular peso propio y sobrecargas, ¿no? Aquí hay para hormigones livianos, ordinarios, armado de agregados livianos, ordinarios. Ya, esto sería simple entonces. Sin acero y esto ya sería con acero. Ya, maderas tropicales para construcción. Ya, inclusive el peso específico para materiales. Mejor dicho, para estructuras a base de madera. Otros revestimientos, enmachimbrados y los rasos colgantes. Ya, para todo tenemos siempre un peso específico. Ya, revestimiento en techos, igual para material de cubierta tiene pesos específicos. Frisos y revestimientos de paredes, ya, eso también se lo toma en cuenta. Factores para un descenso de cargas. Peso propio, ya. Esto, bueno, vale el término repetir, como todo lo que está marcado en rojo, todo el peso de la estructura. Ya, como lo indica, el descenso de cargas, y esto es nuevamente cómo van o cómo se dirigen las cargas en un descenso de cargas, ¿no? Denme un ratito, por favor. Aquí, buen día.
Ya, ahora sí, muchachos, veo que tienen mucha tarea. Ah, ya, nuevamente tenemos gráficos de apoyo que nos ayudan a ver de cómo se transfieren las cargas, ¿no? De dónde a dónde van. Ahora, muy importante igual es bueno definir el sistema de muro portante y el sistema aporticado o a base de pórticos, ¿ya? El sistema de muro portante obviamente se lo realiza, o el cálculo se lo realiza, como han visto anteriormente, mediante un corte, ¿ya? Un corte de su edificación, obviamente. En cambio, en el sistema base de pórticos, el cálculo se lo realiza en planta, ¿ya? Por planta, sacando áreas de influencia de las columnas. A ver, solo cimiento corrido y ya, bueno, otra gran diferencia es que aquí solo es necesario utilizar un cimiento corrido, en su gran mayoría de hormigón ciclopio, ¿ya? Y aquí sí entramos con fundaciones superficiales. Y en algunos casos, cuando la edificación es bastante pesada, podemos utilizar fundaciones profundas, ¿ya? Pues son los pilotajes. Por eso lo llaman también sistema puntual, ¿no? Porque las columnas puntualizan las cargas. Y acá, bueno, como soporte principal, columnas y como soporte principal, muros portantes, ¿no? Ya no hay columnas. Aquí hay otro pequeño ejemplo de cómo se deberían sacar las áreas de influencia, ¿ya? Toda área de influencia siempre sale de la mitad del eje, ¿no? Porque yo les dije que la mitad de todo este peso va a ir a esta columna. La mitad de todo este peso va a ir hasta otra columna. Y así sucesivamente, ¿ya? Por ejes. Se determinan áreas de influencia de esquina, perimetrales y centrales, ¿ya? No hay gran ciencia para sacar esta distancia, es a L medios nomás, ¿ya? Y casi siempre esta distancia es diferente a esta otra distancia, ¿ya? A no ser de que todo sea simétrico. Después, descargas de pisos, ¿ya? Esta es la misma descarga que hemos visto en planta, solamente que, bueno, pues en 3 dimensiones. Y el sistema de muro portante, el ejercicio que se supone que han hecho con Sebastián, ¿no? En cuanto a lo que es a muro portante. Ahora el arquitecto me indica de que para el lunes, o martes será, hijas de... Para el lunes el descenso de cargas, toditos, tienen que hacer para sistema portante y para sistema puntual, ¿ya? Los dos, porque muchos años, como siempre en las clases pregunta a cualquier persona el arqui, muchas veces le responden y le dicen, no, es que yo solamente he hecho muro puntual porque eso es lo que me ha tocado y solo eso sé. ¿Ve? Entonces, debido a esos antecedentes, el descenso de cargas lo van a realizar cada uno de los dos sistemas, ¿ya? Para sistemas de muro portante y para sistemas puntuales. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda para el cálculo de sistema portante o para el cálculo de muro portante. Con Sebastián han hecho un ejemplo, no sé si han sacado del eje C, yo sé si que han sacado de algún eje. Por ejemplo, si han resuelto este con Sebastián, su trabajo de ustedes será resolver los otros ejes, ¿no ven? Y yo creo que de su edificación, obviamente, tienen que hacer un corte, ¿no ve? Un corte y realizar el descenso de cargas, ya para todos los ejes. Y para los que están, bueno,
tengan un sistema de muro portante, tengan un sistema a base de pórticos, el cálculo igual lo tienen que hacer tanto como para muro portante y como para un sistema a base de pórticos, ¿ya? Para ello, si no tienen columnas, bueno, pues ustedes van a colocar columnas en sus proyectos, ¿ya? Van a realizar la configuración estructural. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto. Por si acaso, para sistemas puntuales, ustedes tienen que sacar las dimensiones de las zapatas, todas las zapatas, ¿ya? Considerando que tienen planta tipo, ya vamos a considerar que tienen planta tipo. Entonces, harán pues el cálculo de análisis de cargas y van a sacar su área de influencias para una sola planta. Ya, se escogen una planta y vamos a tomarla como planta tipo. Y la carga que hayan sacado la van a multiplicar por 6 plantas, aunque no tengan 6 plantas, porque si no les van a dar cargas tan pequeñas que en el cálculo les va a salir error. Ya, entonces para simular el peso acumulado que va a ir a la fundación, cuando saquen la carga total, la van a multiplicar por 6, ¿ya? Van a hacer de cuenta de que tiene 6 plantas. Y con eso van a calcular sus fundaciones. Les voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo, para esta fundación central me ha salido una carga de 62 toneladas, digamos. ¿Ya? Y yo quiero saber las dimensiones para esta fundación. No voy a volver a repetir todo el cálculo, ¿ya? Voy a hacer una relación de áreas de influencia. Por ejemplo, esta va a tener un área de influencia de 10 metros cuadrados, ¿ya? Y esto de 5 metros cuadrados. Es un ejemplo, ¿ya? Y voy a hacer una regla de 3. Si 62 toneladas me ha salido para un área de influencia de 10 metros cuadrados, para 5 metros cuadrados, ¿qué carga total voy a tener? ¿Ya? Obviamente sacan eso y con eso ya pueden sacar las dimensiones de esto, sin necesidad de volver a calcular todo. ¿Ya? Así van a sacar sus cargas finales y con eso van a sacar las dimensiones de sus 3 zapatas. Van a tener zapatas centrales de esquina y perimetrales. Una vez que terminen los dos, no se olviden colocar un resumen de secciones. ¿Ya? Donde digan mi columna va a ser de tanto por tanto, mi viga de tanto por tanto, mi losa de tanto por tanto. ¿Ya? Mi muro portante de tanto por tanto, mi losa de tanto por tanto, mi sobrecimiento de tanto por tanto. Ya, un resumen de secciones. Al final, cuando termine el descenso de cargas. Me recuerdo, creo que el Arqui les dijo para el martes, ¿no ves? Su descenso de cargas y lunes creo que tienen que entregar la maqueta. Ya, se mantiene la fecha que les ha dicho el arquitecto. Ya pasa su descenso de cargas. Lo que me ha indicado es que se ha olvidado decirles de qué van a hacer de los dos, cada uno de los dos, ¿ya? Sistemas puntuales y sistemas portantes. No sé si hay alguna duda con respecto al cálculo, respecto a cómo sacar las influencias. O están viendo más para sacar o para realizar su descenso de carga. Ya, entonces si es así, nos vamos a pasar a configuración estructural. Dinos, John.
Si tengo una consulta, entonces sí o sí hay que multiplicarlo por 6 plantas, como dijo. Sí, porque si no te van a salir cargas muy pequeñitas y es posible que encuentres errores en tu cálculo. Ya, entonces vamos a tomar en cuenta 6 plantas, solamente para que les salgan cargas considerables y calculen bien sus zapatos, digamos. Lo que van a necesitar aquí es el coadmisible, ¿no ve? La resistencia de suelo, porque sin eso no puedo sacar las dimensiones de mi zapata. Vamos a manejar 1.75, ¿ya? 1.75 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿está bien? 1.75. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a configuración estructural? Ya, pues entramos entonces a configuración estructural. Ya, aquí vamos a ver un poquito sobre lo que es criterios de sismo, resistencia y configuración estructural. ¿Ya? Movimientos sísmicos. ¿Ya? Básicamente los sismos vienen a ser la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía a causa del deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de la falla. ¿Ya? Todos sabemos, o alguna vez nos han explicado en colegio, de que la Tierra está en constante movimiento, de que esta tiene placas tectónicas y a veces las placas tectónicas en el movimiento, este tiene un movimiento rotatorio a este lado y este un movimiento rotatorio a este lado. Muy lento, bastante lento, obviamente imperceptible, pero con el tiempo se va acumulando fuerzas, ya se va acumulando. Es como cuando tú colocas tu mano encima de la mesa y si vas haciendo presión a este lado, en algún momento tu mano va a desfasar de manera violenta, ¿no? Hacia el otro lado, ¿ya? O te vas a apoyar hacia la mesa de manera brusca, ¿ya? Entonces, para los movimientos telúricos igual se produce una cierta tensión, se va acumulando las fuerzas, hasta que en algún momento esto cede, ¿ya? Y hay un movimiento obviamente brusco, ¿ya? Y eso empieza a producir ondas sísmicas. Al igual, de la misma manera como cuando nosotros botamos una piedra en un estanque de agua. Empieza a botar ondas, ¿no ves? Por el impacto. Lo mismo aquí, donde se compone del epicentro, el lugar donde se ha producido, de una línea de falla y de ondas sísmicas. ¿No ves? Entonces tenemos aquí las partes importantes. Siempre confundimos lo que es magnitud con lo que es intensidad, ¿ya? Magnitud nos referimos a lo que es el tamaño, ¿no ve? El área de afección. Y la intensidad es el tiempo, ¿no? O sea, ¿por cuánto tiempo? Si ha sido un tiempo pequeño, es una intensidad menor. Si se ha producido las ondas sísmicas por bastante tiempo, entonces se considera de alta intensidad. Ya, estas son una referencia del tipo de fallas que puede haber en las placas tectónicas, ya, producto del movimiento horizontal, vertical, ya, y diagonales también.
Aquí hay un mejor gráfico igual de cómo se mueven, ¿no? Algunos lo dicen células a las placas tectónicas, ¿ya? Ya. Aparte de la corteza terrestre, el planeta obviamente está revestido por varias cortezas, ¿no ven? Incluyendo el núcleo líquido que tenemos en el centro, ¿no? Un núcleo interno, un núcleo externo y las placas tectónicas, ¿no? Que están en constante movimiento. Puede decirse que la unión de una placa convexa con otra convexa que van en la misma dirección tienden a colocar o a fallar, o mejor dicho, se llama una falla dorsal, donde da pie a la formación de montañas o volcanes, ¿ya? Donde donde cuando tenemos se van dirigiendo hacia el interior de la Tierra, estos van formando una falla de subducción que generalmente se da en los suelos marítimos, ya, en el fondo del mar. Esto hace la formación igual de un tipo de falla que es a lo contrario de la formación de las montañas, ¿ya? Todo va hacia el centro de la Tierra y aquí como que expulsa, digamos. Ya después podemos hablar sobre límites divergentes y límites por fricción. Ya los divergentes obviamente van a ser los que tratan de separarse y expulsar material. Hay volcanes también, ¿no? En el suelo marítimo, en el fondo del mar también. Esas fallas se dan en varios lugares. Ya, límites por fricción, igual la falla se va a producir de manera lateral, superficial. Esta es una de las peores fallas que podemos tener, ¿no ven? Porque como se da una falla horizontal, entonces las ondas son más destructivas a nivel superficial. Después tendríamos los límites convergentes, ¿ya? Que de manera contraria el interior de la Tierra, el material, va devolviéndose otra vez al núcleo, ¿no? Vamos perdiendo algo o parte de la corteza terrestre. Bueno, es muy común saber de que hay distintas formas de medir un sismo, ¿no? Tenemos la escala de Richter y la escala de Mercalli, ¿ya? Son obviamente, dos tipos de escala, donde mide lo que es la magnitud, la descripción, ¿ya? Por ejemplo, menor a 2 tenemos una micro, ¿no? O sea, una pequeña donde los microsismos no son perceptibles, ¿ya? O sea, no se lo siente. Acá generalmente no son perceptibles, pero pueden en algún momento sí sentirse. Aquí sí se sienten, pero no causan daños. Aquí ya hay movimientos de objetos en habitaciones y también pueden generarse daños en las estructuras. ¿Okay? Acá ya van causando daños menores y bueno,
daños menores, pero en edificaciones débiles o mal construidas, ¿no? O aquellas que de repente no están consideradas para un sismo. Acá ya son más destructivas, ya estamos hablando de serios daños, graves daños, y aquí ya son bastante devastadores en zonas extensas, ¿no? Y un sismo arriba de 10, que lo consideran como apocalíptico, nunca se ha registrado hasta el momento a la fecha, y ojalá que no se registre. ¿Ya? Pero por cultura general sabemos que en Japón hay bastante movimiento sísmico, ¿no? La escala de Mercalli igual tenemos, ¿no? Desde muy débil, desde muy débil hasta un estado realmente catastrófico, ¿no? Tiene 12 niveles. En cambio, las de Richter no tiene límite, ¿no? Son arriba de 10 y puede haber más y no te dice hasta dónde, ¿no? Aquí considera solamente hasta el 12. Este es un pequeño mapa igual de las placas tectónicas. Razones por la cual se ha detectado que estamos cerca de una falla, ¿ya? Es Sudamérica, ya. Placa de Nazca, ¿no? En la que está chocando. Generalmente afecta hacia el lado de La Paz, ¿ya? Hacia el lado de Santa Cruz, más que nada se consideran vientos, ya no movimientos sísmicos. Ya, razones de que por esta falla han visto de que se está reactivando y demás. Se dice que pronto vamos a tener, o que Bolivia va a tener más movimientos sísmicos, ¿ya? Por lo cual ellos han hecho ya la GDBS 2020, o sea, como la nueva guía boliviana de diseño sísmico, ¿ya? Para considerar dichos movimientos telúricos a futuro. Ya están más o menos que dentro de unos 5 años vamos a empezar a sentir movimientos sísmicos, ¿no? Actualmente estamos de esta manera en cuanto al movimiento sísmico y posteriormente ya va a haber más movimiento, ¿no? Obviamente todo lo que son las zonas rojas es alto movimiento telúrico. Las zonas verdes ya es pues bajo o nulo, ¿no? Entonces, más que nada, Cochabamba, a ver, los departamentos de acá, por acá igual, no van a entrar en alto movimiento sísmico, la zona del Chapar igual. Algo más acá. No, yo creo que vamos a ir lo más importante. Después, a futuro están ya planteando de que ya no sea una guía, ¿no? O sea, de que ya no sea opcional, de que los cálculos estructurales, obviamente para edificaciones de ciertos niveles, ya tengan o consideren un cálculo sismo resistente. Ya en cuanto a lo que es la configuración estructural, no es más que el acomodo de columnas, ya obviamente de manera estratégica. Como vemos acá, lo que muchos van a hacer, o mejor dicho, para los que no tienen columnas en sus planos, está trabajado solamente con muro portante, lo que ustedes van a realizar es la configuración estructural. O sea que van a acomodar las columnas, ¿ya? Para ello, la distancia entre columnas tiene que tener entre unos 3 metros a unos 6 metros. Puede tener 2 metros, si no hay problema. Generalmente las columnas son más ceñidas en la zona de las gradas, ya, o escaleras. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una escalera, importante o lo ideal sería tener columnas en sus 4 esquinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escalera es uno de los elementos de comunicación vertical que deben ser seguros, ¿ya? Porque tiene que ser lo último en caerse, porque nos tiene que dar el tiempo suficiente para poder evacuar la edificación en caso de que ésta esté por desplomarse debido a una acción sísmica. ¿Ya? Después no se pueden colocar columnas en medio de un ambiente, obviamente no vas a colocar tu columna en medio de un ambiente, no solo por razones estéticas, sino que también pues a la losa estás haciendo que
se deflecte más, ¿no? Colocar una carga en el medio va a ser esta que se pandee más de lo habitual. ¿A ver? A no ser de que coloques otra columna aquí. Las columnas tienen que ser continuas, ¿ves? Una sobre otra. Tiene que haber continuidad, ¿ya? Entre columna y columna. No puede verse entre pisos donde yo tenga una columna en el medio y en el piso de abajo tenga columnas en los extremos, ¿no? Y en la columna de abajo tenga otra columna en el medio. Ya no, tiene que haber continuidad. Si no, pues no va a trabajar como se debe. Va a sobreesforzar demasiado las losas y el elemento principal que deberían ser las columnas no van a funcionar como debe. Tiene que haber continuidad. Después, la distribución de columnas en lo posible debe formar un cuadrilátero, ¿ya? O sea que por losa deberíamos tener 4 columnas, ¿ya? Por losa, no por ambiente, ya no vayan a confundir eso. Lo habitual es tener 4 columnas en las esquinas por losa, ya no por ambiente, losa. Las columnas deben tener una cierta codificación de reducción de columnas, ¿ya? Por ejemplo, acá. Las zonas que están pintadas de rojo quiere decir que son las dimensiones de la columna que no se van a modificar, ¿ya? O bueno, que no deberían moverse. Por ejemplo, si nosotros vemos en elevación esta columna, quiere decir que la reducción va a ser hacia este lado y que la parte confinada es esta, ¿ya? Porque está manchada de rojo. Y esta se va a reducir de esta manera. Lo contrario para esta columna, como la mancha está hacia el lado derecho, esta columna se va a reducir de esta manera, ¿ya? Entonces, esta codificación tiene que tener sus columnas cuando vayan a hacer la configuración estructural, ¿ya? Y esta tiene que ser de manera estratégica. Los ejes deben ser colocados en el centroide de las vigas, no de las columnas, y tener una codificación específica. Me imagino para los que ya han pasado taller y demás y han hecho una pequeña configuración estructural, se han dado cuenta de que en su gran mayoría los ejes están en el centro de las columnas. A ver. Nosotros aquí, bueno, ustedes manejan las columnas de esta manera, en el centro de las columnas. ¿Por qué? Porque, bueno, me fijo que sus diseños tienen columnas simétricas, exactamente del mismo tamaño. ¿Ya? Y me imagino que por esa razón colocan los ejes en el centroide de las columnas, ¿ya? Pero estructuralmente, ya estamos hablando de edificios altos, ya tenemos una diferencia entre las columnas centrales de esquina y perimetrales, ¿ya? Obviamente las centrales son más robustas, las esquinas son más pequeñas y las perimetrales también. Y esto hace de que tú ya no puedas lanzar un eje que amarre todas las columnas, ya siempre hay un pequeño desfase. ¿Por qué? Porque pues ya las columnas no son del mismo tamaño. Entonces ya el eje va en las vigas, en el centro de las vigas, ya no va al de las columnas. Porque el centro de las vigas se va a mantener en toda la edificación. La base de las vigas no se reduce. Ya en cambio las columnas, la sección de las columnas sí se reduce. Ya las plantas de arriba tienen menos sección y las plantas de abajo tienen mucha más sección. Pero en las vigas la base no se reduce, se mantiene constante en toda la edificación. ¿Ya? Por eso el eje estructuralmente lo manejamos en el centroide de las vigas, no el de las columnas. ¿Ya? Y obviamente las columnas tienen que sostener las vigas. ¿Ya? Pero eso se va a dar, ¿no? Obviamente toda viga tiene que pasar por las columnas.
¿ya? Y según a eso, con la posición de la viga ya van replanteando lo que son las columnas. ¿Ya? Pero es muy importante mantener el eje en las vigas. Si tenemos mucha variación en la sección de las columnas. Ya, a ver si tenemos algún consejo más. Bueno, ya había estado acá igual. ¿Tengo borrador? Sí, tengo borrador. Forma de confinar las vigas. Ya, sería esta, la ideal. Tengo mancha roja hacia este lado, mancha roja hacia este lado, mancha roja hacia este lado. Quiere decir que este lado se va a mantener constante. ¿Ya? Por eso la viga lo confinan hacia este lado. ¿Ya? Porque seguramente esta columna central va a reducir hacia este lado, ¿no? Es decir, que en ningún momento la columna, o mejor dicho, la viga se va a quedar sin el apoyo de la columna, ¿no? Está confinada entre las columnas. La mancha en estas columnas está hacia este lado, con el fin de que las vigas se confinen en ese lado. ¿Ya? Acá ya tenemos confinamiento en este lado, entonces la viga va a ir, se va a confinar, ¿ya? Entonces el confinamiento de las columnas obviamente tiene que coincidir con el confinamiento de las vigas, ¿ya? Este manchado no se lo hace al azar, este manchado se lo realiza de manera estratégica, con el fin de que tus vigas siempre tengan apoyo a pesar de que tus columnas se están reduciendo. ¿Ya? Porque no vaya a ser que, por ejemplo, en este tramo, en pisos superiores, si la columna fuera a reducir en este sentido, pues mi columna sería algo así, ¿no? Y este lado ya no tendría apoyo mi viga. Ya, entonces hay que tomar en cuenta esos detalles. Ya, las columnas tienen que confinarse de manera estratégica, haciendo de que las vigas siempre se apoyen en las columnas y no queden espacios vacíos. Ya, después la forma de colocación de los ejes es esta, ¿no? Vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical. Los ejes verticales generalmente están dados por letras y los ejes horizontales generalmente están dados por números, ¿ya? La numeración va de abajo hacia arriba. Ya, y esto explica el manchado de las columnas. Elementos estructurales importantes, podemos hablar obviamente de la fundación, ya que es uno de los elementos más importantes porque es el elemento encargado de distribuir todo el peso de la estructura hacia el suelo, ya el soporte. Después vienen a ser las columnas, porque se cogen toda la carga de la edificación y las acumulan, las puntualizan hacia la fundación. Los muros de corte que trabajan al igual que las columnas, con la diferencia de que soportan cargas laterales, igual acumulan y puntualizan las cargas hacia su respectiva fundación. Las vigas solamente van a distribuir cargas a las columnas, ¿no? Ábacos son elementos estructurales que utilizamos vamos a el término decir, en la corona de las columnas, con el fin de no utilizar vigas, ¿ya? Para evitar obviamente el punzonamiento, ¿ya? Porque si yo no tuviera vigas, pues habría punzonamiento, ¿no? Es como colocar una tabla y varios clavos, ¿ya? Y si tú empujas hacia abajo, obviamente estos clavos van a perforar la superficie, ¿ve? Eso es lo que evita las vigas, este efecto de punción en las columnas. Pero en situaciones donde las instalaciones bajo losa son bastante grandes y para no perder el espesor del pleno técnico y facilitar la instalación,
muchas veces optamos por una losa plana, ¿ya? O sea, una losa sin vigas. Esto con el fin de tener un pleno limpio, un pleno técnico limpio y facilitar el proceso de las instalaciones, ¿ya? Y si no vamos a utilizar vigas, entonces sí o sí tenemos que utilizar ábacos para cuidar el efecto de punzonamiento. Losas obviamente vienen a ser estructuras de los entrepisos, ¿no? Que sostienen o agarran todo el peso que va a ir por encima, ¿no? Generalmente todo lo que está arriba, ¿no? Personal e inmobiliario. Y la cubierta, que viene a ser lo último, pero no poco importante, nos ayuda a aislar, a proteger la edificación, especialmente de las lluvias, ¿no? Vamos a decir que es una de las losas o el nivel más liviano, ¿no ve? Una cubierta siempre es más liviano que una losa, ¿ya? Porque generalmente no está hecha de hormigón armado, está hecha de estructura de cubierta y material de cubierta. En cuanto a tipología estructural, tenemos los que son a base de pórticos, muro portante y dual, ¿no? Esto ya les había indicado y espero que la repetición, pues, con eso se les quede, ¿no? Criterios sismoresistentes, hay que evitar de que la planta baja no sea muy alta, ¿ya? Aunque bueno, por espacio arquitectónico y demás, tienden a hacer de que la planta baja y a veces hasta el primer piso sean más altas que los demás, ¿ya? No hay problema, pero hay que tener en cuenta de que esas columnas van a ser un poco más robustas para lidiar con los efectos de esbeltez, ¿ya? Y de que, bueno, de que dé más seguridad a la edificación. Después, formas regulares es lo que aconseja, ¿no? Sin embargo, hay formas irregulares como esta que pueden ser simétricas también, ¿no? Al tener figuras simétricas hacen de que los pesos se distribuyan de manera fácil, vamos a decirlo, ya más concisa. Evitar muchos vanos en las fachadas igual, muchas divisiones. Bueno, en realidad divisiones poco usuales, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tuviera 2 filas de columnas, ¿ya? Si el sismo viene por este lado, todas esas columnas me resisten, 4 filas de columnas. En cambio, si el sismo viene por este lado, solo hay 2 columnas que me van a resistir este movimiento, ¿ya? Cosa que es contrario aquí, ¿no ven? Tengo más opción a resistir. En caso de que el sismo venga de este lado, ya no tengo 2, tengo 3 filas de columnas que me van a resistir ese movimiento. Ya, entonces todo sea con el fin de evitar fallas, especialmente en las columnas. Las columnas son los elementos estructurales principales que mantienen de pie una edificación, ¿ya? Si está bien construida, columnas bastante resistentes, entonces podemos presentar este efecto en caso de que haya un desplome. Posibilidades de supervivencia, varias, ¿no? Aquí posibilidades de supervivencia casi nula, ¿no? Hay una gran posibilidad de que, bueno, pues te asfixies, ¿no? Por todos los escombros, inclusive que te aplastes, cosa que es contrario a este efecto, ¿no? Posibilidades de sobrevivir hay muchas. Hay todavía riesgos, sí, pero hay más posibilidades, ¿no? Después, como criterio sismo resistente, podemos manejar o tratar de que tus columnas sean más robustas que tus vigas, ¿ya? Las vigas tienen que disipar la energía, entonces no es necesario de que estas vigas sean rígidas, ¿ya? Lo que sí es necesario que sean rígidos son las columnas, ¿ya? Por efectos de inercia, y eso lo vamos a ver el día lunes cuando traigan sus maquetas, y espero que estén bien hechitas. Vamos a ver este efecto de inercia,
¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con columnas delgadas, con columnas robustas? Si damos paso a las columnas primero, en cuanto a los estribos, ¿ya? O si las vigas tienen que pasar por acá. Lo que sí les adelanto es que en este nudo no puede pasar los estribos de los dos elementos, ¿ya? O pasan los estribos de las vigas o pasan los estribos de las columnas, pero no puede pasar el estribo de los dos elementos, ya solamente de uno. Ya eso sería lo más sintético en cuanto a la configuración estructural. No se olviden que la configuración estructural, una buena configuración estructural, no es más que el acomodo de columnas de manera estratégica, ¿ya? Saber colocar la posición de tus columnas, ¿ya? Muy importante. Es importante decirles también que se trabaja con columnas rectangulares cuando la forma de mi edificación es rectangular. Ya, si la forma de mi edificación es cuadrada, yo voy a utilizar columnas cuadradas. Lo mismo pasa con las fundaciones. Si yo tengo columnas cuadradas, mis fundaciones tienen que ser cuadradas. Si mis columnas son rectangulares, mis fundaciones van a tener una sección igual rectangular. ¿Ya? La posición de la inercia también es muy importante, sobre todo cuando tenemos una edificación rectangular alargada. ¿Ya? Si el sismo viene de este lado, hay buena resistencia, ¿no ve? De la edificación, se va a resistir a deflectarse. Si el sismo viene por este lado, hay más posibilidades de que la edificación se a la V, ¿no? Se mueva a este lado y luego a este lado, se mueva a este lado y luego a este lado. ¿Ya? Porque es el eje más débil en cuanto a la inercia. ¿Ya? Obviamente porque es más delgado en ese sentido. ¿Cómo me ayudo? ¿Cómo me apoyo? ¿Cómo lo resuelvo? Colocando mis columnas rectangulares en este sentido, ¿ya? Para que éstas sean fuertes y nos ayuden a soportar el sismo en esta dirección, ¿ya? Pero muchas veces, a veces el ambiente es pequeño y necesitamos que las columnas rectangulares roten en este sentido, ¿ya? No se me cansen, eso ya es lo último. Ya eso quiero que quede claro en ustedes. Voy a presentar ahorita un plano para mostrarles más o menos a qué me refiero. Ya, voy a buscar un planito. Con eso les voy a dejar a que vayan a hacer su tarea. Planos modificados 2023. Listos para plotear. Ya, planos estructurales. Podemos ver el manchado de las columnas, cierto, ¿verdad? Vemos que mi edificación es rectangular, sí. Por lo tanto, mis columnas también son rectangulares, ¿ya? Después, la posición puede decirse que no es la mejor, o sea, está mixta. Tengo columnas en este sentido. Tengo columnas en ese sentido, como tengo columnas en sentido horizontal. Lo ideal, como mi edificación tiene esta forma rectangular, en caso de que el sismo venga a este lado, lo ideal sería que todas mis columnas rectangulares tengan este eje. Por términos de espacio, de que no me ocupen mucho espacio en aulas y demás, porque si esta fuera en este sentido, pues me ocupa mucho espacio, ¿no? Me divide este ambiente.
ya hace de que estos ambientes, que debería ser un solo ambiente, se dividan. Ya, y esto hace de que mis columnas pues tomen otro sentido, ¿no? Necesariamente con el fin de eh, preservar la forma arquitectónica, pero en lo posible que la mayoría de mis columnas vayan en ese sentido. Ya siempre hay que cuidar eso, aunque no siempre se cumple como les estoy mostrando ahorita. Y los ejes, como pueden ver en este plano, están en el centro de la viga y no de las columnas, ¿ya? Porque el centroide no va a coincidir en las columnas, porque son de diferentes tamaños. Ya tengan siempre en mente eso. Después configuración como tal les dan en taller, ¿no? En su materia de taller. Si mal no recuerdo, les hacen sacar módulos y igual les enseñan a acomodar la columna, ¿ya? Pero igual para empezar es bueno considerar el sentido de las columnas, ¿ya? Para que éstas puedan resistir los movimientos sísmicos o laterales. Para ello vamos a tener ejercicios igual de configuración estructural, donde se les va a presentar planos sin columnas, donde ustedes van a colocar las columnas, ¿ya? Pero como tienen mucha tarea, pues no da ganas de darles tarea. Ya, pero solo es el acomodo de las columnas, así que no creo que les lleve mucho tiempo, por lo menos unos 5 planitos que acomoden las columnas, va a estar bastante y suficiente como para entender. Ya. Igual de todos modos, su primera configuración estructural lo van a realizar en sus proyectos, ¿no? Para realizar su descenso de cargas. No sé si tienen alguna duda al respecto o ya están listas para presentar ya sus trabajos el día lunes, el día martes. Lunes más yo creo que se van a ver conmigo para terminar con sus maquetas. Maquetas van a ser calificadas y revisadas en el acto, o sea, ese mismo día. Y vamos a hablar también un poquito con respecto a las inercias. Ya, si no tienen alguna duda más, alguna inquietud, entonces yo creo que ya se pueden retirar a hacer su trabajo. No se acumulen, aprovechen el tiempo. Pueden tomar el resto de la hora, lo que queda de la clase, para ir a hacer su trabajo. Dime, Andrea. Buenos días, Auxi. La siguiente consulta. Entonces, para el día lunes tenemos que presentar ambas configuraciones estructurales que dijo el arquitecto, la portante y la puntual, ambas. Sí, los dos tienen que hacer. Eso entra en descenso de cargas, ¿ya? Tienen que realizar el descenso de cargas para los dos. Y si mal no recuerdo, les ha dicho martes el arqui, pero eso confirmen, ¿no? Creo que el Es que lunes es la presentación de su maqueta y martes es la presentación de su descenso de cargas. yo eso le quería preguntar justamente, porque como dijo martes y ahora nos dice ¿Quién lo lunes, tiene entonces, anotado? Sebastián, ¿tú lo tienes anotado? ¿Cómo son los días? Identificación también, ¿no? Del sistema constructivo y estructural.
No, pero más tarde, pues, vamos a colgarla en el Classroom, nomás ya directo, ¿no? De los 7, yo creo que unos 5 nomás. Auxi, ¿va a colgar el ejercicio de referencia para que nos ayude más o menos a hacer el análisis? Ya, está bien. Claro, la asistencia es automática, pues que se aprieta un botoncito y ya sale. Y no, Rosario. Axi, sobre los ejercicios del pórtico de las columnas, ¿es igual van a subir al Classroom? No, pues eso ya lo hemos hecho en clase. No, Para entonces, guiarnos, Axi. no, no hay, no tengo ahí un ejercicio. Espero que sí hayan anotado todo. Y si tienes alguna duda, es mejor preguntar ahora, ¿no? Porque esa clase presencial me he quedado ahí, le he dicho, ¿han entendido? Sí. Porque después hacer un ejercicio es como mejor les dejo el ejercicio y ya no les doy la clase, ¿no? Y la verdad, ahorita no me da tiempo ya para hacer un ejemplo o algo. No me da el tiempo. Entonces, mejor si tienes alguna duda para aclararlo, pues me dices. No, está bien, Axi. Ya, pues sí. Oxy, yo tenía una pregunta. Entonces, ¿solo la maqueta para el lunes y lo demás para el martes o estoy mal? Ah, ya. Hasta luego, Auxi. Chao.